las tinieblas y la luz. Ese es un contraste que vamos a encontrar a lo largo de todas las Escrituras. Las tinieblas y la luz. ¿Qué nos va a decir la palabra del Señor con respecto a este contraste de la luz y las tinieblas? Vamos a ver a la luz de Lucas capítulo 11, versículos 33 al 36. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Punto número 1, vamos a ver la necesidad de estar expuestos a la luz. Número 2, tengamos cuidado de que estemos en la luz. Y número 3, la luz del Evangelio transforma todo nuestro ser. Así que, amados hermanos, vamos a entrar a nuestro primer punto, la necesidad de estar expuestos a la luz. Leemos versículos 33 y 34 de nuestro pasaje, Lucas capítulo 11, 33 al 34. Dice: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Algo que vamos a ver primeramente en contexto, amados hermanos, es que el Evangelio de Mateo ubica este relato, ubica este ejemplo del Señor Jesús en el contexto del Sermón del Monte. Ahora, existen 2 opciones que plantean los comentaristas. Uno es que el Señor haya usado este ejemplo en 2 ocasiones diferentes, en el Sermón del Monte y en alguna otra enseñanza como la que estamos viendo en Lucas 11. Y la otra opción es que Lucas ubica los segmentos con un propósito intencional relacionado al contexto. Como les decía, en todo el contexto Lucas ha estado mostrando contrastes. El reino de Dios, el reino de Satanás. Los que son bienaventurados contra los que no son bienaventurados. Los que se arrepienten con los que no se arrepienten. Y ahora Lucas presenta los de las tinieblas y aquellos que están en la luz. Así que hay esas 2 opciones. Pero la realidad es que nosotros vamos a ver que este pasaje el Señor Jesús va a mostrar la clara diferencia que existe entre alguien que está en la luz y alguien que está en las tinieblas. E incluso el Señor Jesús va a mostrar un tercer caso, que es aquellos que creen estar en la luz, pero que en realidad están en tinieblas. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este primer punto? Que la necesidad de exponernos a la luz. Lo que nosotros vemos en este versículo es una figura fácil de entender, amados hermanos. Y esta figura fácil de entender podemos verlo en este salón en el que estamos reunidos, donde la luz es puesta en lo más alto para que ésta pueda alumbrar todo a su alrededor. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que nadie en su sano juicio enciende una luz y la tapa, la cubre. El almud era un recipiente. Era un recipiente. Así que lo que el Señor Jesús está diciendo, nadie agarra un recipiente, una caja, y la pone encima de la luz. ¿Por qué? Porque la luz tiene como objetivo principal alumbrar. Si nosotros cubrimos la luz deja de cumplir el objetivo principal que tiene. Así que la ilustración que nos presenta, la figura que presenta el Señor Jesús es fácil de entender. Ahora lo que nosotros tenemos que preguntarnos, a ver este versículo al Señor Jesús, hablar sobre la luz, tenemos que primeramente definir qué es la luz o quién es la luz. La palabra del Señor va a referirse a la luz como a Dios. Por ejemplo, 1 Juan capítulo 1, versículo 5. 1 Juan capítulo 1 versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios
es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz, es lo que nos señala la palabra del Señor. Pero yendo a ser un poco más específico, entrándonos a cómo la Escritura define a qué es la luz o quién es la luz, vamos a ver de que dentro de la deidad se la presenta a la segunda persona de la Trinidad como la luz de los hombres. Por ejemplo, vamos al Evangelio de Juan. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, que es Dios, señala el versículo 1. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, es decir, por el Señor Jesucristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Así que la palabra del Señor dice: Dios es luz, pero viendo un poco más de cerca la descripción de la Escritura, nos dice que el Señor Jesucristo es la luz de los hombres, y aquella luz vino a este mundo. También encontramos el mismo testimonio del Señor Jesús diciendo de Él mismo que yo soy la luz. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que, amados hermanos, cuando nosotros vemos este pasaje y nos hacemos la pregunta, ya, el Señor Jesús está diciendo que la luz debe estar puesta en lo más alto, no debe estar escondida y debe alumbrar a todo. Y nos preguntamos, ¿quién es la luz? La luz es el Señor Jesucristo. Él es la luz de los hombres que vino a este mundo para alumbrar. Esa es la función principal, alumbrar. Nuestro pasaje ahora nos lleva a considerar que aquella luz, nuestro Señor Jesucristo, alumbra a los hombres. Y va a haber dos tipos de hombres, dos tipos de ojos que reciben aquella luz. Volvemos a nuestro pasaje en Lucas, capítulo 11. Hemos visto el Señor Jesús es la luz. Él es la luz que alumbra. Pero ahora el Señor Jesús nos presenta a dos tipos de personas, a las cuales ven la luz. Número uno, va a hablar del ojo bueno, y el otro va a hablar del ojo maligno. Dos tipos de ojos. Uno que aprecia la luz y el otro que está en tinieblas. Así que, amados hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en esto? Cuando nosotros encontramos el contraste entre el ojo bueno y el ojo maligno, es que la palabra del Señor va a mostrar que el ojo maligno es aquella persona que aún se encuentra en tinieblas. Y la palabra del Señor va a usar esta figura en muchas ocasiones para mostrar y describir a una persona que se encuentra en tinieblas. Por ejemplo, acompáñenme a Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículos 16 al 18. El Señor Jesucristo el apóstol Pablo está contando sobre su conversión. Y dice, versículo 15 en adelante, yo entonces dije, Pablo,
¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y fíjese el propósito, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces el Señor Jesús está usando una figura que es repetida en las Escrituras, de personas que se encuentran en las tinieblas. Cuando habla de el ojo maligno, está hablando de personas incapaces de poder ver la luz y que se encuentran en una tiniebla. Esta misma figura la vamos a encontrar en varios pasajes que vamos a ir viendo a lo largo de las Escrituras. Permítanme leer uno más. Acompáñenme a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que la palabra del Señor describe la realidad espiritual de aquellos que están lejos de Cristo como personas que se encuentran en tinieblas, en oscuridad. Pero hay un pasaje, amados hermanos, que nos aclara algo más de aquellas personas que se encuentran en tinieblas, que es Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amados hermanos, el concepto de tinieblas no es solamente una persona que se encuentra incapaz de ver las realidades espirituales. El concepto de tinieblas en las Escrituras es de una persona que se encuentra esclavizada al pecado y al reino de Satanás. Así que eso es lo que la palabra del Señor nos muestra relacionado a las tinieblas, aquellos que están incapaces de ver la luz de Cristo. Y amados hermanos, el apóstol Pablo va a decir que todos nosotros estamos en tiniebla antes. Por eso el apóstol Pedro dice que nosotros hemos sido librados y trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Pero hermanos, hay que precisar algo. Las tinieblas a las que se refiere la Escritura para los creyentes es algo pasado. El creyente ya no puede seguir andando en tinieblas. Y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Pero cuando una persona, amados hermanos, cree en el Evangelio, la luz de Cristo, esta luz ilumina su vida. Y el pasaje indica la responsabilidad de estar constantemente expuestos a la luz. Por eso el Señor Jesús le dice, no se debe colocar la luz en un lugar donde esté oculto, sino que la luz debe estar expuesta, donde alumbre. El creyente debe estar expuesto a la luz constantemente. ¿Cómo podemos estar expuestos constantemente a la luz de Cristo? ¿Cómo una persona puede iluminar su caminar diario para que no ande en tinieblas? Bueno, la palabra del Señor nos dice lo siguiente, Salmo 119, 105. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo un creyente puede estar expuesto constantemente a la luz de Cristo? A través de estar expuesto a la palabra de Dios. Y de forma así explícita también lo dice el Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mis amados hermanos,
Muchas personas viven preguntándose cuál ha de ser la voluntad de Dios para mi vida. Muchas personas viven preguntándose cómo debo vivir, qué debo hacer, qué es lo que el Señor quiere de mí. ¿Dónde una persona puede encontrar la luz para saber aquello? Es en las Sagradas Escrituras. Justamente leíamos en la Confesión de Fe, en el párrafo 6, leíamos que en las Sagradas Escrituras encontramos todo lo que el creyente necesita para la salvación, como también para la santificación y su vida. Amados hermanos, todo lo que nosotros requerimos en esta vida para vivir una vida delante del Señor se encuentra en la palabra del Señor. El problema está que muy poco acudimos a las Sagradas Escrituras. Hoy en día estamos viviendo tiempos donde hay una ignorancia tan grande en las iglesias de la Biblia. Alguna vez alguien ejemplificaba esta realidad diciendo: hoy las personas tienen un mar de conocimiento de la Biblia, pero con 1 centímetro de profundidad. Es decir, escuchamos de todo, pero nunca profundizamos en nada. Así que, amados hermanos, ¿cómo vamos a conducirnos en este mundo si no estamos expuestos a la luz de Cristo? Personas que se encuentran en constante toma de decisiones. Personas que se encuentran en el dilema de saber qué hacer. Amados hermanos, estar expuestos a la luz de Cristo nos enseña qué hacer. ¿Cómo evitar tropiezos en la vida cristiana? Estar expuestos a la luz de Cristo. Pongamos la figura tan sencilla, amados hermanos. En un cuarto oscuro es mucho más probable que una persona se tropiece una y otra vez que tropezarnos en un lugar que está plenamente iluminado. De la misma manera, los creyentes debemos estar lo más expuestos posible a las Sagradas Escrituras para evitar tales tropiezos. Mis amados hermanos, la palabra del Señor debe guiar nuestro caminar. La palabra del Señor debe alumbrar nuestra vida. ¿Cómo hemos de aprender a reconocer entre lo que es bueno y malo si estamos con los ojos cerrados ante la luz, ante la lumbrera? La palabra del Señor es la luz. El que está expuesto a la luz puede ver mejor por dónde caminar. Y amados hermanos, justamente Cristo señala esto en contra de los fariseos, porque les dice: ustedes están queriendo enseñar a otros cuando ustedes mismos son ciegos. Mateo capítulo 15, versículo 14. Mateo capítulo 15, versículo 14. El Señor Jesús, refiriéndose a los fariseos, les dice a sus discípulos: dejadlos, déjenlo a ellos, porque son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, lo que el Señor Jesús está hablando? ¿Cómo una persona en tinieblas puede guiar a otra persona que se encuentra en tinieblas? Ambos van a caer. Mis amados hermanos, el creyente ya no está en tinieblas. El creyente debe estar siempre expuesto a la luz. Y aquí el mandato de lo que dice el Señor Jesús en el pasaje que estamos estudiando. ¿Cuán necio sería si alguien que ya teniendo la luz, porque eso es lo que Jesús está diciendo. En Lucas 11, el versículo 33, está hablando de una persona que ya tiene la luz. Y dice: alguien que tiene la luz no puede y no debería esconderla.
Amado hermano, usted que ha creído en el Evangelio de Jesucristo, ya tiene la luz de Cristo. No puede esconderla. ¿Cómo escondemos aquella luz que ilumina nuestro caminar? Que hablamos en el sentido de la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen su Biblia empolvándose de lunes a sábado? Y traemos a desempolvarla los domingos. ¿Creemos, amados hermanos, que de esa forma vamos a iluminar nuestro caminar? Por eso decíamos que tenemos que estar expuestos a la luz de una forma constante. Hace un tiempo atrás tuvimos un viaje con unos amigos. Estábamos yendo a Villatunar y teníamos que ir a ver un lugar para un posible campamento en una iglesia anterior a la que congregaba. Y fuimos de viaje y viajamos a eso de las 6 de la tarde. Así que cuando estábamos por la ruta del Sillar, nos tocó ya viajar de noche. Para aquellos que conocen el camino a Santa Cruz, la ruta del Sillar, bueno, ahora están trabajando, pero unos 8 años atrás era manejar a ciegas en la noche, porque había desvíos por todo lado, pero no habían señalizaciones de desvío. Me acuerdo que yo estaba en la parte de adelante junto con este amigo que estaba al volante, e íbamos charlando, y aparte en el Sillar suele haber neblina, ¿no? Aparecer neblina, así que íbamos charlando y íbamos mirando adelante, y en una de esas nos dimos cuenta que nos habíamos salido del camino y nos estábamos yendo al barranco. Frenamos al borde de volarnos, de caer unos 50 metros, y claro, no había señalización, nada, la carretera no tiene los ojitos de gato que ponen, ¿no?, para señalizar, no había ni siquiera una flecha que indicaba para dónde caminar. Amados hermanos, cuando el creyente camina con la Biblia cerrada, es como ir en aquella ruta, en neblina, oscuridad y sin señalización. ¿Qué es lo más probable que pase? Accidentes. Lo más probable que pase son tropiezos. Lo más probable que pase son malas decisiones. Es necesario, amados hermanos. El creyente no puede vivir una vida cristiana sin luz. Es lo que el Señor está diciendo. ¿Cuán necio sería? Tan solo pensemos, ¿cuán necio sería que teniendo estas luces nosotros las tapemos? No cumpliría ninguna función. Hermanos, así de necio es aquel creyente que ha sido iluminado con la luz de Cristo, pero no quiere ser guiado por ella. Si estás en la luz, andarás en la luz. Es la conclusión a la que llega el Señor Jesús. Y esto es una comparación, es una ilustración similar a lo que alguna vez el Señor Jesús hizo con los árboles. El Señor Jesús dijo, un árbol bueno va a dar frutos buenos, el árbol malo va a dar frutos malos. El Señor Jesús usa una lógica similar y dice, el que está en luz va a caminar en luz. Y el que está en tinieblas va a caminar en tinieblas. Es lo natural. Juan capítulo 8, versículo 12, el pasaje que leíamos donde el Señor Jesús dice, yo soy la luz, señala lo siguiente relacionado a los creyentes. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y fíjense, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amados hermanos, el verdadero creyente no anda en las tinieblas. No debe andar en tinieblas. Es una expresión natural, milagrosa. El Señor guía a sus hijos para que estos puedan caminar en luz.
Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Amados hermanos, éramos tinieblas. Pero ahora sois luz en el Señor. Como resultado, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Aquel que tiene la luz de Cristo debe andar en luz. Y aquí entramos, amados hermanos, a nuestro segundo punto. Y el segundo punto es: tengamos cuidado de que estemos verdaderamente en la luz. Como les decía, en este contraste que va presentando el Señor Jesús encontramos los que están en luz y los que están en tinieblas. Pero va a mostrar un contraste, va a mostrar un tercer grupo que es de personas que creen estar en luz, pero que en realidad están en tinieblas. Y este tercer grupo obviamente forma parte del grupo de las tinieblas, pero que vive en una confusión. Lucas capítulo 11, versículo 35. Lucas capítulo 11, versículo 35 dice: mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Ten cuidado, presta mucha atención, observa. Cuidado que lo que tú crees que es la luz, en realidad sea tinieblas. El Señor Jesús pone a la conciencia de cada persona preguntarse a la luz del Evangelio si verdaderamente está en la luz. ¿Cómo hago esta evaluación? ¿Cómo hago? Muchas personas llegan al punto de decir: ya, la palabra del Señor dice que debo evaluarme, pero ¿cómo hago dicha evaluación? El pasaje nos lleva a considerar lo siguiente: que si una persona vive en tinieblas, anda en tinieblas, camina en tinieblas, lo más probable es que esté en tinieblas. Y si una persona camina en luz, vive en luz, probablemente esté en la luz. ¿Cómo lo llevamos esto al aspecto práctico de evaluar nuestra vida? Primera Juan capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera Juan capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La evaluación, amados hermanos, que debe hacer una persona es: ¿camino en la luz o en tinieblas? A la luz de lo que hemos hablado, el punto número 1 es: ¿he creído en el Evangelio de Jesucristo, que es la luz verdadera? Primer punto de evaluación. ¿He creído? ¿Creo que Jesucristo es aquella luz que vino a alumbrar al mundo? ¿Creo en Él? Segundo punto de evaluación. ¿Estoy siendo guiado por Él? ¿Por su palabra? ¿Cómo andamos? ¿En qué punto te encuentras? ¿Estás en tinieblas o en luz? Y el apóstol Juan aquí es tajante. Si tú dices: yo estoy en la luz, pero caminas en tiniebla, estás mintiendo. Santiago va a usar una frase interesante para referir a aquellas personas que creen
que están en el camino de la verdad, pero la verdad es que no, y va a decir, se engañan a sí mismos. Amados hermanos, una persona que dice que está en la luz, pero camina en tinieblas, no solamente miente, no solamente está mostrando una apariencia no real a las otras personas, sino que lo que es más triste, se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Estar en la luz de Cristo, amados hermanos, refleja una verdad. Pero permítanme hacer una precisión en esto. Estar en la luz de Cristo no es una obra de esfuerzo humano, sino que es una obra que el Señor realiza en nuestra vida. Es una obra milagrosa. Aquellos que han creído en el Evangelio de Jesucristo quizás pueden comprender esta realidad, de haber escuchado el mismo Evangelio quizás durante mucho tiempo, pero llega un momento, un instante en el que todo eso cobra sentido. ¿Cómo pasó? ¿Nos volvimos más inteligentes en ese momento? No, simplemente fue Dios dándonos luz. Es eso lo que el apóstol Pablo va a decir a los corintios. Acompáñenme a 2 Corintios 4:6. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Nos está llevando a pensar en un evento. Nos está llevando a pensar en Génesis capítulo 1. Sin perder este pasaje de 2 Corintios 4, vamos a Génesis capítulo 1. El apóstol Pablo quiere que observemos eso, porque nos va a hacer una comparación. Así como en el principio Dios dijo que sea la luz, así obra en los corazones. ¿Cómo vemos al principio? Génesis 1, versículo 1 al 3 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El apóstol Pablo dice, piensen, de la misma manera que un día Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Eso es lo que Dios hizo en el corazón del pecador que un día creyó en el Evangelio. De estar en tinieblas, incapaz de ver la realidad espiritual, incapaz de contemplar a Cristo, un día Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha en tu corazón. No fue porque tú eras más inteligente que la otra persona, no es porque tú eres más moral que el otro, simplemente fue porque Dios te dio la luz. Y observen lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 4, versículo 6. Así como pasó en el principio, es Él, es quien, Dios, quien resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es solamente la luz, es solamente aquella obra que Dios hace en nuestros corazones que una persona pueda en un momento de no comprender para nada las realidades espirituales, un día entender el Evangelio y caer rendido a los pies de Cristo. No es una obra de esfuerzo humano, es una obra de Dios. Y es por eso que el Señor Jesucristo lo muestra como un acto seguido. Dios hace ese milagro, y como Dios hace ese milagro de darte luz,
Por consiguiente, el creyente empieza a caminar en luz. No porque se vuelva fuerte y empiece ahora él solo con sus propios esfuerzos a hacer las cosas, sino porque ahora sí tiene la luz, sí ha sido capacitado para andar en luz. Cosa que antes de conocer a Cristo no éramos, cuando vivíamos en tinieblas. ¿Cómo evaluamos esta realidad, amados hermanos? Aquel que está en la luz de Cristo, aquel que está en la luz de Cristo, ha llegado a comprender y entender el Evangelio, a humillarse a los pies de Cristo ante tal Evangelio. Y en la misma carta que estamos leyendo de 2 Corintios, al final de la carta, el apóstol Pablo les dice lo siguiente, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. A ver, prestemos mucha atención a los detalles que el apóstol Pablo llega. Él está haciendo una pregunta. Y la pregunta es, ¿ustedes acaso no saben si están en Cristo? Y luego dice, a menos que no esté en vosotros. El verdadero creyente, luego de una evaluación exhaustiva, el Señor testifica a nuestro espíritu y da convicción de estar en Cristo. Es Dios mismo que consuela nuestros corazones. Es Dios mismo quien da convicción a nuestros corazones de estar en Cristo, incluso a pesar de que haya tropiezos en nuestra vida. Amados hermanos, en la vida del creyente hay momentos de debilidad y llegan a haber momentos de dudas. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no hemos llegado a tener cierta duda de nuestra salvación debido a tropiezos e incluso a constantes tropiezos? Pero es Dios en su misericordia quien trae a sus hijos nuevamente a Él. Es Dios en su misericordia que a través de aquella luz de Cristo los trae a una convicción plena de su pecado, una convicción plena también de su seguridad en Cristo. Así que, amados hermanos, nosotros estamos llamados a examinar nuestra vida. Y el verdadero creyente va a ser guiado por Dios a una convicción sincera de su espiritualidad. William Hendrickson dice lo siguiente sobre este pasaje. La verdadera fe es activa y compete constantemente a los creyentes a que se evalúen, prueben a sí mismos, para comprobar si Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, vive en ellos. Si están seguros, amados hermanos, de que el Señor vive y reina en ustedes, el anhelo del verdadero creyente es querer vivir en la luz. Querer vivir en la luz. Entramos a nuestro último punto. Hemos visto, en primer lugar, que estamos con la necesidad de estar expuestos constantemente a la luz. Hemos visto una advertencia. Cuidado, cuidémonos de que verdaderamente estemos en la luz y no estemos siendo engañados. Y número 3, la luz del Evangelio transforma todo nuestro ser. Volvemos a nuestro pasaje en Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 36. Lucas 11, versículo 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra
con su resplandor. En este versículo se hace una repetición de totalidad, de absolutos. Por ejemplo, habla de todo tu cuerpo. Habla de ninguna parte, sin excepciones. Habla de todo luminoso. Está hablando de absolutos. ¿Qué es lo que está señalando? Es que una persona que está en la luz de Cristo, una persona que ha sido iluminada por la luz transformadora del Evangelio, es transformada en todo su ser. Todo. Cada área de nuestra vida debe estar siendo transformada a la luz de Cristo. Pablo en varios pasajes muestra cómo el Señor manda a los creyentes a una transformación completa en cada área de nuestra vida. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Cuando vemos al apóstol Pablo dando un listado largo de pecados, no es que está diciendo que todos los pecados que él está nombrando son todos los pecados que existen, ¿no? Sino que está queriendo mostrar que tenemos que ver que nuestra vida tiene que ser transformada de todas las áreas posibles en las que nosotros podamos pensar. Por eso habla de pecados escandalosos, ¿no? Por eso menciona pecados como pasiones desordenadas, fornicación, pero también habla de pecados que son ocultos. Y habla de ira, ¿no? Habla de enojo, que son pecados ocultos, muchas veces que nadie los ve. Amados hermanos, cada área de nuestra vida debe estar siendo transformada por el Señor. No hay excepción. Si un creyente está en la luz debe alumbrar toda tu vida. Toda tu vida. ¿Y a esto a qué podemos ver también, amados hermanos? Nos muestra que debe haber una progresión. Si un creyente lucha con cierta cosa específica al momento de su conversión, que es normal, porque todos venimos viciados del mundo, en el proceso de santificación debe ir notándose que va dejando aquellas cosas. Pero ¿qué pasa, amados hermanos, si empezamos a acomodarnos al mundo y a nuestro pecado y empezamos a decir, este pecadito es el de mi vida, ¿no? O sea, que no lo puedo soltar. No, amado hermano, incluso ese pecado que te produce mucho dolor, ese pecado que está en lo más profundo de tu corazón, que tú dices, yo no puedo deshacerme de esto. Incluso ese pecado, amado hermano, hermana, si está a la luz del Evangelio de Jesucristo, es posible despojarlo. Pero como decíamos, hermano, esto no es por esfuerzo humano. Esto lo hacemos únicamente porque Dios nos ha capacitado dándonos la luz y porque Dios nos sostiene y nos guía a través de la lumbrera, su santa palabra
¿Cómo podemos caminar, amados hermanos, en la luz del Señor? Y ahí completamos el círculo. Volvemos al principio, a la luz de la palabra. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo una persona puede enseñar a otros, exhortar a otros? ¿Cómo una persona puede aprender a vivir caminando en sabiduría? ¿Cómo una persona va a poder vivir cantando salmos e himnos y cánticos espirituales? ¿Cómo una persona va a vivir enfocada en la gloria de Cristo? ¿Cómo una persona va a poder vivir haciendo todo en el nombre del Señor, siendo una persona agradecida? Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Amados hermanos, la transformación debe ser total. No va a ser, amados hermanos, completa en esta vida. Estamos de camino a la perfección. Y la perfección será en el día de la glorificación con Cristo. Pero, amados hermanos, no usemos aquello como una excusa para vivir en negligencia espiritual. No usemos el pensamiento de, pero cuando estemos con el Señor recién vamos a ser perfectos, como una excusa para pecar. Porque eso, amados hermanos, sería hacer lo que Judas justamente señala en su epístola, que hacían los falsos maestros, usar la gracia de Dios como libertinaje. Mis amados hermanos, hay gracia en el Señor. Sí, y damos gracias, amado Señor, que la gracia del Señor, como cantábamos, es mayor que nuestras culpas. Damos gracias que cuando leemos el pasaje de 1 Juan, capítulo 5, capítulo 1, y vemos aquella exhortación dura de que los que están en la luz deben andar en la luz, pero el que dice yo estoy en la luz y camina en tinieblas está mintiendo. Aun cuando Juan menciona aquella dureza, el Señor muestra su misericordia, porque luego habla de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No estamos en la perfección, pero, amados hermanos, no dejemos que eso se convierta en el lema para permitirnos pecar. Porque el que está en luz, amados hermanos, debe ir creciendo en la comunión con el Señor y aprender a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. El problema con el pecado, amados hermanos, es que no lo aborrecemos lo suficiente, sino que al contrario, nos atrae y nos gusta. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a aborrecerlo, a odiar el pecado, para que a la luz de la palabra de Cristo, a la abundante palabra de Cristo en nuestra vida, podamos caminar sostenidos por Él para la gloria de su nombre.